Cordial saludo a todas las personas que a esta hora nos sintonizan desde todas sus casas a través del canal de televisión Baos TV. Una vez más estamos con ustedes a través de estos medios de comunicación para compartir algunas ideas que de pronto nos puedan ayudar a analizar las cosas desde una perspectiva de pronto diferente o de otras visiones que podamos tener. Esperamos pues que en esta ocasión el tema que traemos para ustedes sea de su agrado y que esté en el contexto y que de verdad pues nos aporte como alguna cosa en esta situación que todos estamos viviendo por la crisis de la pandemia del COVID-19. Jesús María, un cordial saludo a usted también que está aquí en este set. Bueno, de todas maneras, a toda la teleaudiencia y a quien nos escucha por la emisora, de nuevo con ustedes en este programa de educación política. Y esperamos que este tema, que es de sumo interés, sea del agrado de todos los televidentes y los radioescuchas, ya que es un tema pues, que retoma actualidad, ya que estamos en la famosa pandemia. Entonces hoy vamos a tratar ese tema desde una visión pues, crítica y también analítica de pandemia y política, ya que este tema pues, nos afecta a todos los granadinos y desde luego es un tema que tenemos que mirarlo con mucha prudencia, desde luego también con mucha crítica y también con mucha propuesta. Bueno, entonces arranquemos de nuevo ya a hablar de lo que es la pandemia y política que está azotando al mundo entero de hoy. Sí, Jesús María, tal vez uno podría pensar que digamos el tema del coronavirus ya es un tema como demasiado quemado por los medios y por los medios de comunicación y por los medios de información. Parece casi excesivo, ¿cierto? Pero precisamente hoy lo que queremos es como recoger un montón de cosas que se han dicho sobre el coronavirus en varios aspectos y hacer un pequeño análisis pues de contexto en nuestro municipio y bajo alguna de las visiones que nosotros tenemos. Chucho, ¿le parece entonces que comencemos con un primer video que se va a referir en términos muy generales a lo que tiene que ver con pandemia y política? Entonces veamos el siguiente video. Lávense bien las manos, eviten tocar su cara y tomen sus precauciones, porque hoy vamos a hablar de epidemias y política. El COVID-19, mejor conocido como coronavirus, es por las peores razones el tema del momento. Pero antes de hablar sobre él y sus estragos, hagamos una cronología de las enfermedades que a lo largo de la historia han afectado a los gobiernos y a las sociedades. Desde siempre, la humanidad se ha enfrentado a diferentes pandemias y epidemias. Sus consecuencias han impactado con la muerte de millones y han trastocado ámbitos como la economía y la política de países. Una de las primeras referencias que podemos encontrar está en la Biblia. Ella menciona la decisión de Sennacherib, rey de Asiria, de abortar la misión de capturar Jerusalén en el 700 a.C., debido a las enfermedades que tenían sus soldados. Tiempo después, para el año 430 a.C., una enfermedad que pudo ser fiebre tifoidea llegó a Atenas durante la guerra del Peloponeso. La enfermedad se convirtió en epidemia y acabó con al menos un tercio de sus habitantes, entre ellos gran parte de su infantería, incluyendo a su líder, Pericles, que murió en siguientes brotes. Hasta el sol de hoy, historiadores tienen dudas si esta enfermedad fue crucial o no para la derrota ateniense durante la guerra. Pero de lo que sí están seguros es que Atenas fue dirigida por una sucesión de jefes débiles e incompetentes, que no pudieron continuar las políticas de Pericles, un gobernante que fomentó las artes y la literatura, dándole la reputación a la antigua Grecia de ser un centro educacional y cultural, que ordenó construir íconos arquitectónicos como el Partenón y que además embelleció la ciudad. Posteriormente, durante el siglo II después de Cristo, apareció la llamada plaga del reinado de Antonino. La plaga, que hoy se cree que fue sarampión y viruela, se extendió por el Imperio Romano, reduciendo a la población, debilitando el ejército y, por tanto, facilitando el ataque de los bárbaros. Para los años 370, la peste bovina, originada en Asia, llegó a Europa y se extendió a África, con las hordas de hunos que invadieron el Imperio Romano. Atila tomó el poder un par de años después, formando el Gran Imperio Huno. Con este poder, saqueó todas las tierras de los romanos hasta su muerte en 453, desmoronándose con él su propio imperio. En los años 541 y 542, el Imperio Bizantino fue golpeado por una pandemia que mató a 25 millones de personas solo en su primer brote.
Su líder, el emperador Justiniano, contrajo la enfermedad y se desataron conspiraciones políticas como la misma corte esperando por su muerte. Sin embargo, el emperador sobrevivió y cualquier posible plan fue cancelado. De igual forma, las escandalosas cifras de bajas que hubo afectaron al ejército y, por tanto, la persistencia de su extenso imperio. Muchos brotes epidémicos y pandémicos llegaron después de esa época. La peor tasa de mortalidad se la llevó la peste negra, que duró de 1348 a 1350 y terminó con la vida de 200 millones de personas en todo el mundo, acabando particularmente con casi la mitad de la población de Inglaterra. Para los supervivientes significó un profundo daño psicológico, pero la realidad es que al terminar la peste, al margen del dolor emocional, hubo cambios objetivos en sus vidas. La escasez de mano de obra aumentó los salarios diarios, los trabajadores tenían mejor dieta, mejoraron los ingresos de los patrimonios y propietarios de tierra hicieron mejores ofertas para que hubiese gente que quisiese cosecharlas. Para inicios del siglo XVI, los conquistadores tenían un arma muy poderosa a su favor, la viruela. La fiebre elevada, la cefalea y las lesiones en la piel causaron un colapso demográfico de los pueblos indígenas. Esto contribuyó notablemente en la conquista de Hernán Cortés, en el nombre del rey Carlos I de España, sobre la capital azteca de Tenochtitlán. Durante la Segunda Guerra Mundial, el médico polaco Stanislaw Matulewicz descubrió que al inyectar vacunas de tifus cargadas con bacterias muertas a personas, darían positivo los test hechos por los nazis. Este método sirvió para salvar al menos a 8.000 posibles víctimas que fingieron tener una epidemia y alejaron a los nazis de la zona en la que vivían. En 2009 apareció una variante de la influenza, el H1N1, que aunque su tasa de fallecimiento no fue tan alta en comparación a anteriores pandemias, la propagación sí lo fue. Esta enfermedad, cuyo primer caso se reportó en México, representó una drástica caída de su Producto Interno Bruto, agudizando los problemas económicos que tenía el país desde 2008, cuando entró en recesión. Nos vamos acercando a la crisis actual. Para 2019, y luego de superar brotes de cólera en Haití, la epidemia del ébola y el Zika, llegó el COVID-19. Mejor conocido como coronavirus, originario de Wuhan y que poco a poco se ha extendido a escala global hasta calificar oficialmente como pandemia. Es un virus que ha representado un problema tanto para la salud pública como para la economía y la política globales. Campañas rumbo a elecciones presidenciales en Estados Unidos se han detenido por temor a contagios. Los precios del petróleo se han desplomado en más de un 30%. El fútbol, el deporte más jugado de Europa y uno de sus principales ingresos, ha tenido que suspender todo tipo de actividad. Esta industria ha visto casos relevantes como el de el entrenador del Arsenal de Inglaterra, Mikel Arteta, que ha dado positivo en el test, pero hasta ahora lo más dramático ha sido lo ocurrido en el Valencia, de España, que ha confirmado que un 35% del personal que trabaja en el vestuario del primer equipo, cuerpo técnico, médicos, jugadores y demás empleados, ha dado positivo para el COVID-19. Y las bolsas enfrentaron su peor jornada desde el conocido Lunes Negro, ocurrido en 2008. Esta es una crisis en pleno desarrollo y sacar conclusiones puede ser muy apresurado, pero como reflexión final podemos decir que hasta hace apenas unos pocos días era inimaginable ver desiertas las calles de Nueva York, Roma o Tokio. Pareciera que nuestra soberbia nunca nos permitió reparar en el hecho de que somos frágiles, no solo en lo individual, sino también en lo colectivo. Que un asunto tan simple logre desequilibrar nuestra vida permite concluir al menos dos cosas. La primera, que cualquier diferencia es pequeña cuando lo que está en juego es la supervivencia de la especie humana. Y la segunda, el hecho de que hayamos habitado este planeta por miles de años obedece a una maravillosa coincidencia o a la voluntad de un ser superior que nos ha permitido existir. Hoy vemos a gobiernos con ideologías enfrentadas buscar un terreno común. La izquierda sacrifica su política fiscal para aliviarle el bolsillo a sus gobernados y la derecha plantea subsidios directos a los más necesitados. Todo cambiará y estos eventos, como en el pasado, nos legarán una realidad distinta. Es probable que muchas empresas adopten esquemas de trabajo remoto de manera permanente. También es probable que muchas no puedan sobrevivir a la crisis, que haya gobiernos que tampoco la sobreviven. Lo único cierto es que, tras tantos días de encierro colectivo, miraremos al sol distinto y acaso valoraremos más el mundo que tenemos. Aprenderemos quizá que las cosas buenas como la democracia, el cariño de nuestros seres queridos y hasta el aire que respiramos no podemos darlos por sentado. Hay que cuidarlos. Esta es una gran oportunidad para que los gobiernos, empresas, partidos, escuelas, madres, padres, ciudadanos, todos nos replanteemos y nos formateemos de cara al mundo post-coronavirus. Lo vamos a recibir con todas las complejidades, desafíos y aprendizajes que nos dejará la pandemia. El día que termine y la recomendación científica pase del distanciamiento social, podamos transitar de manera firme al abrazo y a la unión a pesar de las diferencias. Yo soy Marco Trejo. Esto fue Epidemias y Política. Hasta la próxima. Una recopilación
de algunas de las enfermedades que ha tenido la historia. Ahí podemos rescatar al menos dos elementos muy importantes, que este tipo de crisis pandémicas han sido recurrentes a lo largo de la historia de la humanidad, unas incluso con una gravedad muchísimo mayor a la que estamos viviendo de hoy en día. Entonces digamos que se acaba la teoría que esto es como una cosa única, eso no es así. Y lo segundo es que esas crisis siempre de todas maneras han entrado a alterar cursos de la historia de la humanidad, en la parte económica, en la parte política, incluso en la parte religiosa se generan alteraciones, porque debemos entender la historia de la humanidad como una historia de lucha de fuerzas, de lucha de poderes, y siempre ante cada eventualidad se busca cómo los grupos de poder, más bien digo yo, buscan cómo reacomodarse de una mejor manera frente a esta situación. Igual está pasando en la pandemia en Colombia, y por eso ahorita nuestro amigo Jesús María nos va a hacer un pincelacito desde la parte económica, cómo ha ido evolucionando esta pandemia acá en nuestro país. Bueno, un tema supremamente importante y que nos afecta a todos es la economía. Pues uno, retomando el marxismo, indudablemente la economía es el motor de la historia y es el que mueve las relaciones sociales, lo que mueve la producción. Y cuando la economía se paraliza, pues se paraliza el país. Entonces, de ahí la importancia en esta crisis de pandemia, si es la economía y es la enfermedad, y cómo el gobierno maneja estos dos temas. Indudablemente, pues con la crisis de la pandemia, la economía pues está, digámoslo así, sufriendo un grave golpe. Ha afectado indudablemente el desempleo, porque la gente con esta enfermedad pues no puede desarrollar, ir a las fábricas, al trabajo normalmente, porque pues este virus ha afectado a la población en una forma fuerte. Y con el desempleo viene ya la merma en la producción de alimentos, en la producción de textiles y todo lo que tiene que ver con la dinámica productiva del país. Esto hace que se aumente el desempleo. La crisis económica también ha afectado la pequeña y mediana industria, porque digámoslo así, los pequeños propietarios han sufrido una crisis fuerte porque la productividad está paralizada, y esto ha ocasionado también que los precios en los alimentos y en las manufacturas aumente, y esta dinámica productiva no ha permitido que el país funcione normalmente. La crisis del transporte, porque también con el cierre de fronteras también el transporte está seriamente afectado. Entonces el gobierno muchas veces le ha tocado acudir a medidas, digámoslos, no digamos dictatoriales, pero sí, digamos una emergencia económica. Entonces esto ha permitido que se tomen medidas fuertes. Entonces muchas veces por la población estar confinada, esto afecta directamente a la población y hace que no nos demos cuenta de medidas fuertes que el gobierno toma, afectando a los bolsillos de los más necesitados, porque la gente pues que tiene grandes condiciones económicas, pues digámoslo así, todo le llega fácilmente, mientras que el que le toca conseguirse el día a día le toca muy duro, y más con este confinamiento. Entonces ya es hora de que el gobierno comience a tomar medidas fuertes. Desafortunadamente pues las medidas han sido paños de agua tibia. En cuanto a lo social, hay que mirar una cosa muy importante. Esta pandemia le ha permitido al gobierno, digámoslo así, una oxigenación, sobre todo al gobierno Duque, porque con la pandemia se frenaron las marchas sociales, se mermó la protesta social, la corrupción con la pandemia pues ya no se habla tanto. Fuera de eso, todo lo que había en las cuestiones judiciales de gente que iban a llamar a juicio por la pandemia no ha permitido que los diferentes juzgados y los organismos judiciales actúen, con el agravante mayor indudablemente que no faltan los pícaros y los ladrones de cuello blanco, como la clase política, que han utilizado los recursos de la gente para sobrefacturar,
para robar. Es una lástima que en plena crisis, en plena enfermedad, todavía exista del Estado gente que aproveche el hambre, la miseria, para que el Estado que apoya a aquellas familias menos favorecidas se aprovechen y se roben de esos recursos. Claro que esos recursos no los da el gobierno, esos nosotros los hemos pagado hace muchos ratos con impuestos. Entonces también ha sido para que los políticos y la feria de la corrupción aprovechen de estos recursos y sobrefacturen y se los roben. También otra cosa importante que hay que tener aquí es la crisis que ha afectado a la educación. Se sabe que la educación con la pandemia también, pues ya los estudiantes no pueden recibir sus clases normalmente y esto va en detrimento de la calidad académica, va en detrimento también de la cuestión de la formación ético-moral de los estudiantes, porque no es lo mismo recibir una clase desde un computador o desde la televisión o la radio. En cambio, el profesor estando al lado del estudiante va a haber un intercambio de saberes permanentes, con el otro agravante, que mirar a ver que la educación no llega a la suficiente cobertura de computadores, la tecnología, para que le llegue a la gente. Y yo creo que ya Dier pues, puedes manejar unos datos más estadísticos sobre cómo ha afectado esta pandemia en lo económico y lo social a nuestro país. Sí, Jesús María, precisamente para aterrizar un poquito en cifras, lo que les quiero plantear a continuación, debemos arrancar por los siguientes datos muy concretos. Para el 2020 el presupuesto de Colombia se definió en 285 billones de pesos, 285 millones de pesos, ¿cierto? 285 billones, es una cifra astronómica. Si esa cifra la dividimos por 45 millones de colombianos que somos, significa que a cada ciudadano de este país le corresponderían 6.300.000 pesos. De ese tamaño es el presupuesto del Estado, es un presupuesto gordo, grande, importante. Es decir que si en su casa vive usted con su esposa y 2 hijos, el Estado, para cubrir las necesidades de su casa, si eso se distribuyera equitativamente, contaría con más de 20 millones de pesos, ¿cierto? Entonces hay plata, hay buena plata, es una plata importante. Si esos 6.300.000 pesos que digamos le corresponderían a cada ciudadano por presupuesto del Estado se aplicaran a Granada con sus 11.000 habitantes, el Estado en Granada este año se debería estar gastando 69.300 millones de pesos. Eso es mucha plata, bastante plata, es un rubro significativo. Recordemos que el máximo presupuesto que el municipio alcanza a ejecutar por año serán como 15.000 millones de pesos, muy lejos de los 69.300 que nos tocarían. Claro que con eso hay que aclarar que se paga todo, de todo, absolutamente todo. Jueces, policías, políticos, profesores como yo, vías, todo, pero de todas maneras es un presupuesto bastante grueso. ¿Por qué vamos a esto? Porque resulta que en esta pandemia lo que se ha visto es un gobierno bastante, en palabras bonitas, austero. Sinceramente es un gobierno tacaño con la pandemia, tacaño con la gente, que solamente planea invertir el 2.5% de su Producto Interno Bruto en la atención de la crisis, cuando países como Perú, que son una economía más pequeña y con menores ingresos, planea hacer una apuesta mucho más grande y se va a gastar el 12.5% de su Producto Interno Bruto para atender la pandemia. Países como Alemania, por ejemplo, que son economías muy poderosas, le están entregando el 4.9% de su Producto Interno Bruto solamente para salud, y aquí planean el 2.5% para todo. Entonces es un gobierno totalmente chichipato, en una palabra un poco fea, que lo que está buscando es cómo salir de esta crisis con el menor gasto posible, con el mayor ahorro, dejando pasar hambre incluso a la gente, ¿cierto? Dice el gobierno que le giró más de 2 millones y billones y medio de pesos al sector de la salud para atender la crisis, pero cuando uno se va a hacer la investigación se da cuenta que esos recursos son casi que los recursos tradicionales, los que casi siempre giran para pagar régimen subsidiado y otras cosas, y son recursos que se quedan en las EPS, en los negociantes de la salud, y que no han llegado a los hospitales. Los hospitales están sin plata, sin dotación, sin nada. En cambio, el ministro de Hacienda, apenas estalló la crisis del coronavirus, salió a decirle a los bancos que si necesitaban liquidez y fluidez de dinero,
podía tener hasta 17 billones de pesos disponibles para ellos, cuando el fondo para atender toda la crisis en Colombia solamente lo tasaron en 15 billones. Y de esos 15 billones, la mitad también podría llevarse al sistema financiero, que eso lo definió el decreto 444 de 2020, ¿cierto? Y de ese fondo de 15 billones de pesos que hicieron, pues de ahí es que sacan Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, que muy buena parte de esa plata era la plata que ya venía destinada para eso. Al Salud le piensan dar 6 billones de pesos y 7 billones y medio restantes pues se piensa que es para salvar bancos y empresas. Entonces, para ir concluyendo, digamos lo siguiente. Primera conclusión: el gobierno no está invirtiendo lo que hay que invertir. Ahora hay que hacer una apuesta grande para proteger la sociedad y la gente de aguantar hambre. Segunda conclusión: seguimos en la lógica de la plata para los que tienen, entregándole liquidez a los bancos con la aspiración de que la gente vaya y pida créditos a los bancos, cuando sabemos que los bancos no le prestan a quien no puede, no tiene cómo prestar. Han fortalecido unos programas sociales. El gobierno va a pagar la mitad de la prima para empleados que ganen 1 millón de pesos o menos y que estén legalmente pues con toda la formalización vinculados. También va a dar un subsidio a unos empleos, pero en general la protección para las empresas y para los ciudadanos de a pie casi que mínima o nula o muy poca o al menos insuficiente, y hace falta una mayor apuesta del gobierno nacional frente a la protección de los más desprotegidos. Para terminar y concluir, yo me atrevería a decir que no es un gobierno tan tacaño y no un gobierno fuera de tacaño corrupto, porque desafortunadamente el gobierno tiene grandes medidas económicas para los ricos y para los pobres es, digámoslo así, no le da los recursos que requiere. O sea que lo que deja el gobierno a los pobres es prácticamente las migajas que deja caer el rico de Pulón al pobre Lázaro. Y si vamos a hacer un análisis serio, falta y no mirar cómo ha sido el gobierno de Devoso con los bancos. Y ha sido, digámoslo así, con la salud, no ha ayudado en lo más mínimo. Si realmente hubiera voluntad política, con seguridad que el gobierno tiene la capacidad de garantizarle a la gente durante 5 o 6 meses un mínimo a todos los colombianos. Incluso no se trata solamente de criticar. A nivel del Senado de la República hay un proyecto de ley del senador Iván Marulanda con 80 senadores donde él presenta al gobierno alternativa de solución a la crisis económica y social y muestra cómo se puede invertir del Producto Interno Bruto, se puede invertir grabando a los grandes capitales y a los grandes monopolios para que paguen impuestos y de ahí se saque esa renta para garantizarle a los colombianos durante 6 meses un mínimo. O sea que el Estado sí tiene las condiciones económicas para invertirle a la gente, pero el gobierno es dadivoso con el que tiene y tacaño con el pobre. En cuanto a la salud, pues ni hablar. Si nuestro sistema de salud realmente que percibe grandes capitales, tuviéramos con la absoluta seguridad de garantizarle a la gente esta pandemia que tenemos, tuviéramos la infraestructura necesaria para atender en todos los hospitales la crisis que se nos viene con esta pandemia, pero desafortunadamente como la ley 100 y la ley 200, que digámoslo así es para grandes capitales y grandes monopolios, no realmente llega a los recursos que es la salud y la educación, o sea que el Estado en eso no soluciona absolutamente nada. Uno ve diario por televisión la famosa telenovela a las 6 de la tarde de Iván Duque, donde con su alma justa, su cara bonita, muestra unos resultados totalmente diferentes y realmente el gobierno se le ve la poca voluntad política para solucionar la crisis. Y menos mal que la alcaldesa de Bogotá ha tomado medidas serias y el gobierno ahí va detrás de ella, porque indudablemente la que ha mostrado liderazgo en cuanto a la crisis que nos está afectando es indudablemente Claudia López, que ha mostrado con argumentación sólida, con medidas económicas serias, cómo solventar la crisis, porque indudablemente manejar a Bogotá es difícil, digámoslo así, Bogotá es como manejar a Medellín, Barranquilla, Pereira y Cali, entonces
Indudablemente las medidas económicas se pueden tomar, pero mientras que el gobierno fortalezca los grandes capitales y salven los bancos, con seguridad que la economía colombiana va a quedar seriamente fracturada con la crisis que nos está afectando con esta pandemia. Jesús María, y es que esas diferencias tan grandes en las políticas económicas de los estados y en cómo, digamos, privilegian la inversión en unas cosas o en otras, se notan muy claramente, ¿cierto? Países, por ejemplo, como Italia y Alemania, están pagando la nómina de muchas de sus pequeñas y medianas empresas para evitar que se quiebren, le dieron subsidio a la gente, especialmente las de menores ingresos, para que se pudieran encerrar en sus casas con toda tranquilidad y con toda confianza a pasar la cuarentena, no tenerse que preocupar por la comida. Pero nuestros televidentes podrán decir, claro, es que Italia y Alemania tienen mucha plata. Pues no, o sea, ellos tienen mucha plata. Colombia también es un país con una economía muy fuerte, pero una prueba de que sí se puede es un país como El Salvador, un país centroamericano, pequeño, pobre, con una economía muy inferior al poderío de la economía colombiana, y el presidente Bukele allá decretó bono de $300 mensuales para los trabajadores informales. $300 al precio del dólar hoy son como 1.200.000 a 4.000, ¿cierto? 1.200.000 para miles de trabajadores informales, vendedores ambulantes, personas que trabajan por cuenta propia, que no tienen ingresos fijos, y toda la gente pues que no está vinculada a un mercado laboral formal. Apoyo a las empresas, y además de eso congeló por 3 meses todas las deudas bancarias, no tiene que preocuparse por eso en El Salvador. Los servicios públicos domiciliarios, gas, agua, teléfono, cable, les congeló el pago por 3 meses, y los arriendos de las personas que pagan arriendos. Entonces, si a usted como ciudadano en un país como El Salvador, que es pobrecito, el gobierno le dice, coja 1.200.000 pesos en plata colombiana para que coma y tenga sus gastos por 3 meses, no pague arriendo, no pague servicios, no se preocupe por los bancos, pues usted se va a una cuarentena totalmente tranquilo. Si lo puede hacer El Salvador, perfectamente lo podría hacer Colombia, que tiene 6.300.000 pesos por cada ciudadano en su presupuesto, sino que eso se los están gastando en otras cositas diferentes. Y es una cosa importante, cuando no hay voluntad política, con seguridad que las medidas que se toman para favorecer a los más desfavorecidos no operan. Y el gobierno tiene que tomar medidas fuertes, como es regular la economía, que aquellos grandes capitales hay que grabarlo y que paguen impuestos. A mí me da risa y decir que Sarmiento Angulo le dio al país 80.000 millones para esta crisis. Eso es una limosna. El señor Sarmiento Angulo, esos 80.000 millones que dio para esta crisis, eso no es nada, eso lo debía pagar en impuestos, y esa gente que evade grandes impuestos. Entonces son simples migajas que deja caer el rico de Pulón al pobre Lázaro. Entonces ahora no venga Sarmiento Angulo a decir que está haciendo obras de caridad, sabiendo que eso es lo que debe pagar en impuestos por las grandes empresas y grandes capitales que tiene. Entonces, donde el gobierno realmente regule la economía, con seguridad que podemos salir de esta crisis como otros países, como decía Didier, Perú, Salvador, que invierten harta plata de su Producto Interno Bruto, pero este gobierno no invierte en la gente más desfavorecida, simplemente está para proteger los grandes capitales y los grandes monopolios. La síntesis de lo que acaba de decir usted, Jesús María, está en los siguientes datos. Por la pandemia al sector salud le planean entregar 6 billones de pesos. A los programas sociales le planean entregar ni siquiera 1,5 billones de pesos, apenas 1,3 billones. Y a los bancos les ofrecieron una liquidez de 17 billones de pesos. Saque usted, ciudadano, sus propias conclusiones para que vea cuáles son las prioridades del gobierno nacional, que son las prioridades
siempre han sido definidas de esa manera durante toda la historia, y que por eso tenemos la pobreza que tenemos, la inequidad que tenemos y la injusticia que tenemos, y por eso la gente tiene que apelar a economías ilegales como las del narcotráfico para poderse conseguir el almuercito y el desayunito, porque por vías del Estado el recurso grande siempre se acumula entre los que más tienen. Por eso hoy tenemos 3 magnates colombianos ubicados entre los más ricos del mundo, dicho por la revista Forbes, mientras que también cargamos con una de las mayores pobrezas y necesidades básicas insatisfechas más grandes tal vez en el mundo. Bueno, Jesús María, si quiere entonces, ya para dejar como este tema, que ya nos estamos emocionando, vamos a pasar a analizar entonces la pandemia desde otras perspectivas y desde otras visiones. Entonces, si quieren, para contextualizar la siguiente parte de este programa, para cambiar de ritmo, vamos a ver el siguiente video. Iglesia y pandemia. 5 tips para líderes y organizaciones religiosas sin importar la denominación para que puedan fortalecer sus sistemas de comunicación en un momento de crisis humanitaria como la que estamos viviendo. Cuando digo líderes religiosos me refiero a sacerdotes, pastores, ministros, evangelistas, capellanes, en fin. Como periodista, comunicador y persona que maneja relaciones públicas, veo con muchísima preocupación cómo algunas organizaciones religiosas están manejando sus sistemas de comunicación en un momento tan delicado como este. Los líderes religiosos son de alto impacto en nuestra sociedad y tienen gran poder de convocatoria. Por eso es el momento de canalizar esa información y ese mensaje para orientar al rebaño en términos generales. Después del brote del ébola en África Occidental se hicieron muchísimos estudios, y uno de esos estudios fue de comportamiento social a la feligresía y a los miembros de las iglesias. Este estudio de comportamiento social arrojó que la gente sigue más las directrices de su líder espiritual o religioso, más que el gobierno, más que una entidad científica o médica. Lo que quiere decir que cuando el líder espiritual o religioso le dice algo a su feligresía, lávese las manos, tápese la boca, no salga de casa, hasta vote por tal o cual candidato en una elección política, la gente sigue más esa directriz. Entonces, sin el ánimo de ofender ni causar ningún tipo de controversia, quiero orientar a esta gran comunidad. Así que tome nota y en tal caso corra la voz. Número 1. Las organizaciones religiosas deben reiterar el protocolo de distanciamiento social. Lávese las manos, tápese la boca, no salga de casa, además de su mensaje regular. Y eso lo deben hacer de manera responsable por medio de sus redes sociales y por medio de sus canales oficiales. Número 2. Difundir noticias confiables y de fuentes veraces. Y decir, de acuerdo a CNN, ABC, NBC, Telemundo, Univisión, de acuerdo a tal institución gubernamental, local, estatal, nacional y demás. Evitar a toda costa la información amarillista y la alarma innecesaria. Cuando una información sale de una organización religiosa, ya tiene que estar previamente verificada para no causar confusión en la feligresía. Número 3. Muchos líderes religiosos están saliendo a hacer obras sociales y de caridad y están saliendo a nombre de la fe. Porque yo tengo fe, a mí no me puede pasar esto o aquello. La fe no es exponerse ni exponerse a los demás. Y cuando salimos a hacer estas obras sociales y de caridad, tenemos que seguir los protocolos y dar el ejemplo. Número 4. Este es el momento de predicar con el ejemplo. Este es el momento donde los líderes y organizaciones religiosas tienen que ponerse a disposición de las autoridades gubernamentales, cívicas, sociales y contactar a otras organizaciones religiosas de diferentes credos para ver de qué manera podemos actuar en pro de la comunidad en medio de esta crisis humanitaria. Y número 5, evitar a toda costa en este momento decir disparates por una convicción personal espiritual que yo tenga muy bien arraigada, que se le respeta, pero este no es el momento, no es prudente, no es sensato, causa confusión, indignación y controversia. Este es el momento en donde los líderes y organizaciones
religiosas tienen que infundir fe, aliento, motivación, entusiasmo, amor, en fin. Recordemos que ustedes tienen un papel preponderante en nuestra sociedad. Son una voz escuchada, respaldada y respetada. Y en este momento todos estamos en la viña del Señor. Bueno, después de este corto videíto que hace pues como una invitación ya en el contexto, como digamos, de la religión hablando frente a la pandemia, pues vamos a pasar como a ver a mirar este nuevo tema. Vamos a mencionar algunas de las cosas que en este sentido se han venido diciendo, y para esto pues Jesús María nos tiene, digamos, como una información muy bien organizada al respecto. Bueno, afortunadamente en Granada la parte religiosa ha sabido manejar muy bien la crisis que está afectando a la comunidad. En buena hora los líderes religiosos, en compañía de los medios de comunicación local como la Parabólica, la emisora y la misma administración municipal, le han dado un manejo equilibrado a esta crisis que nos afecta. Indudablemente que este es un momento de reflexión y de espiritualidad, donde lo importante es manejar la gente unida. Así estemos confinados, tenemos que manejar lo que tiene que ser la espiritualidad de la gente. Y eso ha hecho que esta crisis se maneje con seriedad y respetando la religiosidad de la gente y la espiritualidad, pues no se ha prestado para crear en la gente caos, terror, miedo, y no se habla de un Dios vengativo, porque afortunadamente pues Dios en las buenas o en las malas está con la gente. Y en otras oportunidades pues muchos líderes religiosos aprovechan esto para crear caos, zozobra, miedo, temores, y se habla de ese Dios vengativo. En buena hora pues los líderes sociales en nuestro municipio han sabido sortear esta situación, y ha habido una permanente comunicación con todos los entes locales, donde se invita a la gente a que esté confinada y tome las medidas de seguridad pertinentes. Y los líderes religiosos muy prudentemente saben que la parte científica, la parte epidemiológica es muy importante para el manejo de esta enfermedad. Hay la importancia de actuar de la religión con la ciencia, porque decía Teilhard de Chardin, religión, fe y ciencia deben ir de la mano, y por eso es muy importante que esta situación de crisis que vivíamos acudamos a los grandes científicos, y desde luego también la presencia de un creador que rige los destinos del mundo es muy importante, y esto permite que muchos avivatos aprovechen la ignorancia de la gente, y que la gente que tiene fe se aprovechen de esas personas para invitarla al caos y al desorden. Sí, Jesús María, quiero como reiterar eso que usted acaba de decir, de que en el municipio de Granada y en el oriente antioqueño y en Colombia, pues al menos la Iglesia Católica se ha, digamos, comportado como a la altura en la generalidad al respecto del manejo de la pandemia, apoyando al Estado, al gobierno y orientando a las comunidades frente a un montón de procesos, ¿cierto? Vimos una cosa impresionante que uno nunca pensó que le iba a tocar verla, hacer una Semana Santa por televisión con todos los fieles confinados en sus casas. Pues eso es una vaina como que uno no se la creía. Desafortunadamente pues aquí sí se han dado como casos de algún sacerdote que se ha reunido por ahí con personas a hacer grupos de oración clandestino, y ha ayudado pues como a, digamos, a propagar algunas teorías que terminan de aterrorizar a la gente, pero pues digamos que es un caso aislado. En la generalidad pues la Iglesia Católica sí se ha portado a la altura, pero a través de redes sociales y otros medios de comunicación y algunos grupos religiosos un poco más, digamos, de otro tipo de orientación, sí han circulado muchos rumores y muchas teorías que, aprovechando este momento de miedo de la gente, de instinto de supervivencia, que hace que la gente sea más propensa a creer en este tipo de situaciones, pues han propagado un montón de teorías muy complejas, que no son ni mucho menos teorías nuevas,
pero que sí por lo menos las reafirman en la situación que estamos viviendo. Una de las teorías, por ejemplo, es el tema del nuevo orden mundial, que más o menos habla de que todos los grandes líderes del mundo y económicos, políticos y sociales tienen una gran conspiración mundial para reducir la especie humana, para promover el aborto, la pedofilia, la ideología de género y todas esas cosas que ya sabemos que siempre son muy útiles en elecciones, y más o menos pues como para volver esto el reino del demonio, algo así, y que hay un movimiento por ahí llamado el movimiento Q, donde está Donald Trump, que son los salvadores de la humanidad. Bueno, más o menos anclado, digamos, como a esa que es la teoría marco grandotota. Entonces está el cuento del microchip de Bill Gates, que con la vacuna del coronavirus nos van a insertar el microchip de Bill Gates para que todos quedemos controlados por ese supergobierno mundial miedosísimamente maligno. También está la teoría de las vacunas malas, contaminadas, que son malas, que dañan nuestro ADN. Esa es otra teoría que viene. Entonces ya mucha gente dirá que no se va a dejar vacunar, pues porque les están diciendo que las vacunas son malas. Están diciendo que las pruebas que hacen de COVID-19 vienen ya contaminadas para que la gente dé de una vez positivo y para enfermar la gente, que porque esto es una conspiración. Se habla también de que va a haber un colapso financiero y que se va a acabar la moneda física, que ya todo va a ser a través del chip de Bill Gates, y que entonces ya los bancos se van a quebrar y se van a manejar en las monedas electrónicas, y que va a haber un único banco mundial controlado por un gobierno mundial que va a ser como el que va a regir sobre todo este sistema perverso. Hay otras teorías que dicen que esto también es una falsa pandemia, que es mentiras, que es para encerrarnos a todos en las casas, quitarnos los derechos y para montar toda esta teoría conspirativa, entonces que no es verdad que hay una pandemia, que es falso. Se habla también de muchos casos COVID que dicen que son falsos, que los hacen pasar por positivos, que están cremando la gente sin autorización en las clínicas, están diciendo que los médicos están matando a los pacientes prácticamente, y todo lo que llegue a las clínicas lo están haciendo pasar por COVID-19 para inflar la famosa pandemia falsa. Recomiendan no asistir al médico y un montón de cosas, entre las otras teorías que dicen que esto lo desató la China para acabar con los Estados Unidos, y los otros que dicen que no, que el COVID lo soltó fue Estados Unidos para acabar con la China, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se están hablando un montón de cosas impresionantes, aprovechando, como decía al principio, el estado de zozobra y de miedo de la gente, que le hace propensa a creer en todo este tipo de teorías. Entonces, pues nosotros no somos ni mucho menos nadie para decir si estas cosas son reales o no, ¿cierto? Yo, en principio, por lo que sé, por lo que conozco y por lo que veo en el mundo y por la información que uno tiene, por el conocimiento, veo todo esto como cosas infundadas. Puede tener partes de verdad que van empatando ahí de una manera inconexa hasta crear una gran mentira, pero no le veo como mayor credibilidad, no le doy a esto, a mi modo personal, pero como decía, ni mucho menos, pues nosotros somos quien para decir si esto es verdad o mentiras. ¿Cuál es como la recomendación? A la sensatez, a la tranquilidad y a la confianza. No podemos perder la confianza en la ética médica, ¿cierto? Los médicos toda la vida han demostrado que han trabajado para salvar nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un hospital y nos han salvado la vida o nos han curado enfermedades? ¿Por qué vamos a pensar hoy en día que los médicos entonces están en una gran conspiración para acabar con la gente y para hacer un montón de torcidos y de cochinadas? ¿Cómo van a creer usted que los médicos en los hospitales van a tolerar este montón de cosas, cierto? Entonces es como hacer un llamado a la prudencia, a la sensatez, a la tranquilidad y a que nos cuidemos. Sea que la pandemia la soltó la China, sea que la soltó Estados Unidos, sea que se dio por términos naturales, sea que sea cualquier cosa, de todas maneras es una enfermedad que está avanzando, amenazando nuestras vidas. Entonces cuidémonos, la invitación es a que nos cuidemos, a que cerremos la mente y el corazón a todo este montón de cosas. No permitamos que el mayor activo que tiene el ser humano es en la confianza que tienen las otras personas. Entonces no permitamos que nos roben la confianza en el otro, ¿cierto? Ahorita tenemos que estar un poquito alejaditos físicamente, pero estemos cerquita de corazón, cercanos en la confianza, cercanos en el amor, cercanos en el afecto. No dejemos romper la confianza en los demás y no andemos creyendo que todo este mundo es una gran conspiración para acabar con nosotros y para un montón de cosas,
porque esto lo único que hace es alimentar teorías religiosas fanáticas que de pronto terminan haciéndole un gran daño a la humanidad, y sí, pues por andar como creyendo en todas estas situaciones. Jesús María. Bueno, ya para terminar, pues hablando de lo que es la pandemia y todo lo que el hombre a través de la historia ha soñado, de estas grandes crisis y de las grandes enfermedades, el hombre ha construido sus grandes narraciones, sus grandes creencias, sus grandes tradiciones. Y me remito a lo que dice Diana Uribe: el cuerpo está aquí, Jesús María Gómez está aquí, pero la mente vuela, el espíritu vuela. Entonces, si el cuerpo está confinado, no importa, pero la mente y el espíritu puede volar. Es si uno leer las novelas de Allan Poe. Allan Poe no viajó a París, pero él, sin necesidad de ir a París, él a través de su mente y su espíritu describe perfectamente las calles de París. Lo mismo uno viendo leyendo a García Márquez en 100 años de soledad, hay lo que se llama la famosa epidemia, lo que es el olvido y la pérdida de la memoria del general Laureano Buendía. Esa también es una gran epidemia, que el hombre pierde su memoria, hace también el olvido. Entonces, con estas crisis se construyen grandes novelas. Si vamos más atrás, retomemos el Decamerón, cómo a través del Decamerón se hacen grandes cuentos y grandes narraciones por la peste que afectó a la gente de ese momento. Entonces la gente en confinamiento hacían sus novelas, sus cuentos, sus narraciones, vivían sus erotismos, vivían sus amores. También hablando también de otra novela muy importante, La peste de Albert Camus, donde una peste que ataca a una ciudad por adhesión, y hay un médico que trata de curar esa peste y llega a toda la gente. Entonces la gente con la peste no se mira al otro como un ser que está enfermo, sino que en vez de desarrollar la solidaridad, hace que la gente digámoslo así, se separe, se ahuyente, no se le tenga confianza. Y lo estamos viendo ahora con los médicos que trabajan en los grandes hospitales, cómo la gente los esquematiza, hasta los amenaza por miedo a aportar ese maldito virus. Retomando más novelas de esta época de epidemias, falta sino mirar la novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, como en esa gran novela no se casaron cuando eran jóvenes, pero después de viejo se casaron, después de que enviudaron, se fueron por el río Magdalena, ya después de cierta edad, a recorrer en una barcaza por todo el río. Entonces esos amor que no pudieron vivir en su juventud, ellos se fueron en ese recorrido por el Magdalena. Y una cosa, ese genio de García Márquez decía que no podían atrancar en ningún puerto porque todos los puertos estaban infectados de cólera. Entonces ese amor que no se vivió en la juventud, lo vivió Fermina Daza, en este momento no recuerdo el autor del otro personaje, vivieron ese amor que no pudieron tener en época de jóvenes. También mirando La ceguera de Saramago, que ese miedo a ese virus que contagia a todo el mundo y el miedo pues a que todo el mundo quede ciego. La misma situación de la Biblia, que habla de las 7 plagas de Egipto, que también afectó duramente la humanidad. Y más reciente, la época que vivió la crisis de la humanidad, en la crisis que vivió Medellín con Amores furtivos, en la época del confinamiento de Pablo Escobar, donde la gente no podía salir a la calle por miedo al carro bomba, por miedo al atentado. Entonces, como los jóvenes de Medellín, esas grandes comunas, a través de esa gran novela de Faciolince, los jóvenes viven sus amores, viven sus novelas, sus creencias y disfrutan. A pesar de la época de terrorismo y crisis, la gente vive y aprovecha para ser creativo e imaginativo. Sí, Jesús María, y hablando de pandemia, yo creo que aquí, viniéndonos a lo local, hemos tenido una terrible pandemia
que dejó muchos de cientos de miles de muertos más, inclusive de los que ha dejado hasta el momento el coronavirus en nuestro propio territorio, y fue la pandemia del odio, de la violencia política, del exterminio del otro, y que se sigue dando. Siguen exterminando los líderes sociales, siguen matando, siguen arrasando la población, y lo triste es que no queremos luchar contra esta pandemia, y muchas veces cuando esta pandemia se ha querido acabar o se han hecho intentos de acabarla, salen muchas voces recurriendo nuevamente a las lógicas del odio, a las lógicas del exterminio, a las lógicas del no perdón, a las lógicas de que tenemos que seguir en lo mismo. Esa es una pandemia terrible que tenemos que erradicar de Colombia, y que eso tendrá que hacerse a través de la justicia, a través de la equidad, a través del perdón, de la reconciliación, y de construir un país donde quepamos todos en medio del pensamiento distinto, en medio de la diferencia, pero en medio de la justicia, de la equidad y de la fraternidad. Jesús María, ¿o qué opina usted? Bueno, yo creo que Granada pues en estos momentos ha dado grandes muestras de solidaridad con todos los granadinos a través de la Sociedad San Vicente Paul y mucha gente de su colonia, donde se le ha ayudado al más necesitado. En esto los granadinos pues tenemos ese espíritu solidario de ayudarnos unos a los otros, y uno pues ve la entrega con que las diferentes instituciones se preocupan por el que necesita el apoyo y la ayuda. También es bueno destacar la gran labor que han cumplido los diferentes comités de Granada y las instituciones en cabeza de la administración municipal. Creemos que en la administración hay un hombre serio que está manejando esta crisis, un hombre que pues muchas veces se critica porque aplica la norma, pero muchas veces es mejor estar por la norma, e indudablemente el alcalde ha actuado como lo merece. Es un reto que los grandes gobernantes se conocen en las grandes crisis. Ahí es donde se ve la argumentación, la parte política y la parte jurídica que se maneja en la parte de la administración. No tener gente aventurera que no sabe a qué apunta. Menos mal que el municipio está bien administrado entre la parte jurídica y el manejo de esta crisis, y una fortaleza fuerte del señor alcalde es que él maneja la parte jurídica como abogado y está al tanto de lo que está pasando, y esa buena coordinación que tiene con las diferentes instituciones. Y creo que Freddy en ese sentido tiene que seguir siendo fuerte con la norma. La ley es dura, pero es ley, y si en algún momento vemos que el alcalde ha cometido arbitrariedades, también estaremos dispuestos a decirlo, pero creo que cuando se administra justicia con seriedad y equidad, con seguridad que los pueblos progresan, y en buena hora la administración municipal tiene que asumir ese reto de cuidar la población, de cerrar fronteras, de estar al tanto de lo que está ocurriendo a nivel nacional y departamental, y seguir políticas públicas serias de confinamiento. Y por muy amigos que tengamos en Medellín, Cali, Bogotá, los queremos muchos, pero que se queden allá. Necesitamos que Granada conserve sus fronteras, se cierren sus fronteras para que no, digámoslo así, ese virus, como vuela por todo el mundo, llegue acá. No es que estemos despreciando a nadie, pero si el pueblo se cuida, con seguridad que protegemos la gente. Si yo me cuido, cuido a mi familia. Entonces, es la responsabilidad social de cada uno. Y nosotros, como seres sociales, tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestros congéneres. Y por eso la administración esperamos que siga asumiendo con la seriedad que merece, junto con las instituciones, la protección y el cuidado de la gente. Y aquella gente indisciplinada, que le apliquen la norma, porque las leyes se hicieron para cumplir, pero cuando se hace con equidad y seriedad, no se debe dar miedo a aplicarlas. Lo que pasa es que cuando la ley es sesgada y se aplica a unos cuantos, eso genera crisis y resentimiento. Esperamos que la administración siga cuidando a la gente junto con las instituciones Didier. Bueno, Jesús María, vamos entonces dando fin a este programa por el día de hoy.
Agradecerles a todos ustedes que nos han permitido llegar a sus casas a través de este medio de comunicación, agradecer al equipo técnico de Baos TV por prestarnos toda su infraestructura, su conocimiento y su tiempo para poder llegar a compartir con ustedes estas ideas. Y quisiera terminar con una reflexión última, una invitación última, que tal vez será la más importante y fundamental. Tal vez por aquí debimos haber comenzado, pero vamos a terminar con eso. Y es que en este momento no es momento para andar viendo maldad, demonios y teorías apocalípticas por todo lado, sino que es más bien el momento para que miremos a nuestro lado, a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro compañero, lo abracemos de lejitos, con nuestro afecto, con nuestro cariño, con nuestra solidaridad, y vamos a cuidarnos entre todos. Si tenemos un gobierno que no nos cuida y que no se preocupa por los más necesitados, vamos a preocuparnos nosotros por el vecino y vamos a cuidar a las personas, a tratar de ayudarles en sus necesidades, y vamos a tender una red de solidaridad con todos para que tratemos de que no haya nadie que pase necesidades, que se acueste sin comer, que los niños no se tengan que quedar todo un día solamente tomando agua, como se ha oído decir, sino que entre todos, en la medida que podamos, construyamos ese lazo de solidaridad que nos ayude a todos a salir adelante, porque de esto vamos a salir adelante, vamos a salir bien, y este será un capítulo de la historia que vamos a enterrar y del que podremos conversar más adelante, y del cual habremos salido con muchos aprendizajes y habremos salido mucho más fuertes para seguir construyendo el futuro. Un abrazo a todos, que duerman, que descansen, que estén muy bien. Muchas gracias.